Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a abordar un tema que se ha vuelto polémico en estos últimos días, una iniciativa de ley enviada por el gobierno a la Asamblea Nacional que tiene que ver con el derecho espacial, con el uso del espacio. Se ha hecho cualquier cantidad de comentarios, se han hecho memes, se ha hablado a favor y en contra, pero para poder entender un poco de qué se trata este asunto, está con nosotros el ingeniero David Castillo Pacheco, que es el presidente de la Asociación de Astrónomos y Astrofísicos Aficionados de Nicaragua, y que en los últimos años, al menos 2 o 3 veces, me parece, hemos conversado en este programa sobre el tema de derecho espacial. Hemos hablado acerca de las convenciones internacionales que tienen que ver con el uso y explotación del espacio fuera de la atmósfera terrestre, y entiende mucho mejor que lo que podría entender yo este anteproyecto de ley. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. A ver, empecemos hablando, ¿a qué se ha comprometido Nicaragua a nivel mundial sobre derecho espacial? Bueno, primeramente quiero aclararle, tal vez algunos tienen el concepto que solo soy ingeniero, pero también yo saqué derecho en la UCA. Yo salí en el 2003, 2004. Saqué derecho y entonces compaginé también que como me gusta la parte espacial, y entonces relacioné el derecho, porque aquí derechos, unos son derechos en economía, derecho mercantilista, derecho penal, pero yo soy, según hasta luego estoy en cuenta que soy el único aquí en Nicaragua que domina lo que es la rama del derecho espacial. Aún más, yo lo he invitado a usted a las conferencias que hemos dado nosotros, por ejemplo, dimos en lugares, algunas universidades, yo creo que usted fue a IPAMER. Incluso aquí en el programa 2 o 3 veces hemos hablado acerca del derecho espacial. Derecho espacial. Entonces cualquiera dijera, ¿qué tiene que ver eso? Pues, o sea, porque conozco las leyes y conozco lo que... Inclusive hay una persona muy famosa del derecho espacial que fue más allá de los límites, fue Armando Coca, de un argentino. Está ahí la imagen de él, que fue la primera persona que tuvo en las Naciones Unidas y habla sobre lo que es derecho espacial. ¿En qué época fue eso? ¿En qué año? En los años 60 aproximadamente. Es decir, cuando estaba en su apogeo la carrera espacial. Quiero hacer una mención primero tal vez ponemos la imagen de Aldo, de Armando Aldo Coca, que fue el pionero, en otras palabras, en lo que es el derecho espacial como abogado. Pues me explico, hay que definir eso. Como han habido también abogados que han sido farsantes también, como el abogado chileno también. Ahí tenemos a Armando Coca, para que sepamos una historia, pues. Tenemos otro estafador, que también, que fue abogado también, que es el hombre Harold, un chileno que decía que la luna era de él también. Entonces ahí se dieron, tenemos otra imagen ahí donde podemos buscarla, donde este señor, Gajardo Vera, decía que la luna de él, y entonces él tenía la escritura de la luna y que nadie podía hacer. Entonces vamos a aclarar ciertos puntos también, que la luna es patrimonio de la humanidad, y eso fue declarado en 1984. Entonces, ¿qué significa? Que la luna, y ahí lo tenemos definido, que la luna es patrimonio de la humanidad. Entonces, cuando habla usted el artículo que dice usted, algo interesante, fíjese, tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración, oiga bien, y la utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y los otros cuerpos celestes. Entonces, debido a esos conflictos que hubieron, pues surgió otra también que dijo que el sol era de ella, una española. Después subió otro que decía también que el sol era un pleito esa cuestión, y otro llamado también en Estados Unidos, que andaba vendiendo parcelas. Entonces, debido a este enfoque, las Naciones Unidas siempre ha estado interesado
y no que regular, no solamente regular las situaciones que ha habido en la Tierra, sino solamente regular lo que es el espacio ultraterrestre. Pero hay que definir qué es el espacio ultraterrestre, cómo surgió esto y de cuándo surgió esto. En la época de la historia han surgido tres elementos. Cuando se conocía que la Tierra, el concepto de la Tierra geocéntrica, o sea, la teoría geocéntrica. Sí, que todo el espacio del universo giraba alrededor de la Tierra. Correcto, y eso lo marcó la iglesia cristiana y otras religiones también, y se hizo la Inquisición. Después surgió ya con los Copérnico, Galileo, se estudió ya no era geocéntrica, sino que ya era el Sol supuestamente ya era entonces la heliocéntrica que nosotros conocemos. Sí, que el Sol, que en vez de ser la Tierra era el Sol, el centro del universo. Entonces no había una expansión. Sí. Pero algo interesante surgió aquí, por eso traigo el ejemplo de lo que es el Sputnik. El Sputnik, usted que es especialista en radiocomunicación, que era un satélite que estaba orbitando alrededor de la Tierra, que fue lanzado el 4 de octubre de 1957. Ya después el Sputnik 2, que fue la perrita laica, ¿se acuerda de eso? Entonces cuando el Sputnik fue lanzado, hubo un revuelo, como usted dice ahorita, como ahorita anda la noticia, de quién regula el espacio ultraterrestre, de quién es el espacio. Porque la mentalidad que nosotros teníamos es que siempre nosotros teníamos fronteras, pero nunca habíamos pensado en una frontera hacia arriba. Todos pensábamos que hacia abajo. Pero cuando la Unión República Soviética envió lo que es el Sputnik, viajar alrededor de la Tierra y pasar sobre el territorio estadounidense, recordemos que ahí surge la palabra la Guerra Fría, porque eran dos potencias, la Unión República Soviética y lo que es los Estados Unidos. En ese tiempo ni los chinos ni los europeos, parte de lo que es Europa, porque tenían un concepto de lo que es la parte espacial, y había la guerra espacial en ese tiempo, así le llamo yo. Entonces, y se llamaba Guerra Fría porque supuestamente eran de los países que estaban un poco más al norte. Pero entonces desde ahí comienzan las iniciativas. ¿Y cuáles iniciativas surgen ahí? Lo que las Naciones Unidas comienzan a reunirse y promulgar leyes que realmente beneficien al control del espacio ultraterrestre. Y eso se llama el derecho espacial. Pero ese control del espacio ultraterrestre era simple y sencillamente para que los soviéticos no se apoderaran del espacio. Que eran los que habían llegado al espacio. Correcto, y también los Estados Unidos. Entonces, mira, vamos a hacer un acuerdo. Los Estados Unidos todavía en ese momento no habían logrado, es decir, en esa carrera, porque hay que recordar que en ese momento hay una carrera, hay expectativa. Uno va a lanzar, el otro está casi listo, y de repente los soviéticos lanzan el Sputnik y anuncian que el Sputnik está. Eso pasa ahorita, por ejemplo, ahora es con los chinos. Ya los rusos y los estadounidenses como que son más amigos. No, ¿sabes cómo que es? Para más o menos ponerlo en contexto, como el tema de la vacuna. ¿Quién tiene la primera vacuna? ¿Y quién cura? Sí. Okay. Bueno, entonces de ahí surge, nosotros conocemos ya lo que las Naciones Unidas comienza a tratar, lo que es el derecho espacial y lo que es organizar lo que es el espacio ultraterrestre. Pero siempre surge una pregunta, ¿qué es el espacio ultraterrestre? Entonces, por lo general, había un gran problema serio. Se plasmó una teoría en 1900, ahí trae la imagen yo, de la línea del karma. La línea del karma es la línea de Teodoro, un especialista en aeronáutica y era físico. ¿Cuál es la línea realmente que va más allá del espacio? Entonces se plasmó una línea, inclusive algunos países de aeronáutica y de lo que es la parte plasma que son 100 kilómetros. Ahí tenemos a Teodoro Karma. Entonces un húngaro de Budapest, entonces plasmó realmente esa es la teoría y tenemos las fases de la teoría de los lugares. Porque entonces, ¿qué pasó con esto? Entonces algunos países notaron que miraba, inclusive las Naciones Unidas está preocupada porque realmente que la línea del karma es la línea que realmente pertenece a un país. Pasando esa línea, vos estás violando ese espacio aéreo. Por debajo de esa línea. El problema es que hay países que no tienen ni definido todavía cuál es su espacio aéreo. Entonces, ahí donde entra usted y me dice cuál es la ventaja de estos convenios y de cuestiones, porque así nosotros nos vamos regulando
en la parte espacial con el espacio ultraterrestre. Porque nosotros tenemos definido al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al este con el Océano Pacífico y al oeste con el Mar Caribe y Colombia, pues. Sí. Y Colombia. Pero ¿cuál es el problema? Pero no tenemos definido lo que es una línea específica que a donde llegue nuestra frontera, en este caso, cuando hablo de nuestra frontera ultraterrestre. Y hay otro problema, vimos los casos que han habido, los casos que pasó en los 80, cuando vino el Black Bear, el Serra 71, que va a 25 kilómetros, entonces él andaba en nuestro territorio. Pero como no teníamos una línea definida que si está violando o no está violando el espacio aéreo, entonces, y no hay una promulgación de aeronáutica civil que te diga hasta dónde llega tu espacio aéreo. Por eso es importante los tratados. Pero fíjense que esto es interesante. Yo traigo una imagen de países que son salvajes. ¿Salvajes en qué aspecto? Que son, no sé si es que están desorientados o hay una mala interpretación de parte de ellos. Por ejemplo, yo traigo ahí Kazajistán. Kazajistán, por ejemplo, tiene su línea, llega a los 100 kilómetros, está en lo justo. Sí. Está Kazajistán. En 2012 fui a su comienzo del espacio exterior a los 100 kilómetros. Es lo justo, que es la línea del karma. Pero este salvaje es Serbia. Serbia dice que son 2 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, más allá de la línea geoestacionaria, más allá de lo... O sea, no tiene lógica. Vea también de control, Colombia. O sea, ya no le bastó. En el 91 dice que son 36.000 kilómetros. Que es donde están los satélites, donde están los satélites geoestacionarios. ¿Me explico? Entonces, aquí las Naciones Unidas quiere regular eso y esa es la ventaja de estos convenios que existen. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una agencia espacial nicaragüense o tuviéramos una comisión que realmente vea el espacio ultraterrestre, hubiera una comisión, realmente se regulara todo el aspecto de lo que nosotros conocemos, el derecho espacial y el derecho que a nosotros nos pertenece en comunidad con otros hermanos centroamericanos. Sí, a ver, cuando define Kazajistán, Serbia, Colombia, el espacio aéreo lo están haciendo de forma unilateral. Unilateral, ¿ah? Correcto. Pero lo hacen además calculándolo sobre el nivel del mar. Es que independientemente que sea sobre el nivel del mar o mal del mar, eso es una vulgaridad, pues me explico. Pero es que a ver, es que le digo, es decir, claro, es decir, 2 millones de kilómetros, es decir, 36.000 kilómetros, es una cosa que cuando hablamos, por ejemplo, la línea del karma es a nivel del mar. Sí. Estamos claros. A nivel del mar, sí, a nivel del mar, es decir, son 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Recordemos que la tropósfera, lo que pasa es que, por ejemplo, son 10 kilómetros. El Everest. Sí, pero y entonces el Everest son 9 kilómetros, es decir, y serían 109 kilómetros si calculamos el pico más alto del Everest, ¿no? Sí, pero recuerda que hay países que no tienen nivel del mar, o sea, que no se basan en eso. Entonces ellos toman otra referencia, pero aquí no hay que tomar en cuenta eso. Lo importante aquí, que sean 5 o 10 kilómetros más, no afecta, me explico. Pero usted mire, de 100 kilómetros pasar a 2 millones... y después pasar a 36.000 kilómetros. Sí, eso significa de que sobre Serbia no puede pasar ninguna aeronave sin autorización. O sea, si viene una nave extraterrestre, ni un asteroide fue. Sí. O sea, si llevara, es prácticamente ilógico. Entonces, ¿qué pasa? Las Naciones Unidas, ¿qué es lo que trata con todos los países? A las Naciones Unidas no le interesa de qué religión sos, no le interesa de qué bando sos, si sos de izquierda o derecha. A él no le interesa de que si sos un país pobre o país rico, lo que le interesa es la unión pacífica de todos los países. ¿Qué es lo que se trata con esto, por ejemplo, con el espacio ultraterrestre? Así como yo definí, la Luna, que es nuestro satélite natural, aproximadamente, para ver estas cuestiones que estuvimos observando, como este chileno, esta española, Durán, y el otro también, uno quiere adueñarse del Sol, el otro quiso adueñarse de la Luna. Entonces, para evitar ese problema, igual como Antártida, la Antártida es patrimonio de la humanidad, la Luna es patrimonio de la humanidad. ¿Qué significa eso? Que no tiene dueño. Si nosotros, Nicaragua, en 20, 30, 50 años, que ya no vamos a existir nosotros, queramos ir nosotros a la Luna, entonces nadie nos va a decir, hey, aquí no puede llegar
porque esto está colonizado por determinado lugar. Esto ya no es entonces, eso yo creo que es un gesto de responsabilidad que hizo las Naciones Unidas, igual como está pasando actualmente. Esto regula también lo que es el espacio, lo que es la basura espacial. Voy a hacer una pausa justamente para que toquemos esos temas. Dejo la pregunta. La bandera de los Estados Unidos que fue puesta por la misión Apolo 11 el 20 de julio de 1969, ¿marcó territorio? Dejo la pregunta para después de la pausa. Conversamos con el ingeniero David Castillo Pacheco. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de Astronic, a propósito de el envío a la Asamblea Nacional por parte del gobierno de Nicaragua de una iniciativa de ley que tiene que ver con el espacio ultraterrestre, es decir, el uso, la administración del espacio exterior. Le preguntaba antes de la pausa, ingeniero, porque ya, es decir, después del inicio de la carrera espacial, marcada con la puesta en órbita del satélite soviético Sputnik, se comienza a hablar del derecho espacial y procurando que nadie se adueñe, nadie se apropie del espacio, nadie sea dueño del espacio. Sin embargo, cuando la misión del Apolo 11 en el año 69 llega a la Luna, pones la bandera de los Estados Unidos, coloca la bandera de los Estados Unidos en suelo lunar. ¿Marca eso territorio? Recordemos que en 1984 que se declaró por la UNESCO y las Naciones Unidas, en este caso, que la Luna es patrimonio de la humanidad. Entonces, si nosotros nos retrocedemos de 1984 a 1969, hay una gran diferencia. ¿Me explico? Entonces... Ya había 10 años de discusión sobre derecho espacial en el 69. Correcto, pero sí. Después ya se definió en coordinación, que no solamente, porque ¿cuál había el problema en ese tiempo? Solo 2 países nada más tenían el control del espacio ultraterrestre, podemos decirlo claro. La URSS y lo que son los Estados Unidos. Pero después vinieron involucrándose otros nuevos países y en la actualidad inclusive esa es la rivalidad, no solamente comercial. Estoy hablando que no solamente comercial, o problemas entre China. Actualmente China, antes decíamos que solamente los rusos han ido a la cara oscura de la luna. Ahora los chinos, y no solamente los chinos, ahora están los judíos, están los Emiratos Árabes. Recuerda que enviaron una sonda que el 18 de febrero va a saber si va a orbitar alrededor del planeta Marte, enviaron a Estados Unidos otra vez. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando nosotros? Que prácticamente nosotros estamos entrando inclusive hay otro problema, que ahora no solamente son los países, sino son las transnacionales, como Helios Moich, ¿te acuerdas del trencito? Entonces, vemos también que hay interés económico no solamente de Elon Musk con su compañía SpaceX. Y ahora hay otro problema. El problema también no solamente radica en eso, el problema es la basura espacial, y eso lo regula lo que es las Naciones Unidas a través del derecho espacial. Que cada país la regula, pero nadie se hace cargo de ella. Es que ese es el problema, y también se reguló también, ahí yo trae toditos los tratados que han habido, también que no utilizar lo que es el espacio ultraterrestre para fines nucleares. ¿De qué fines nucleares? O sea, para no contaminar más. Si ya contaminamos parte de la Tierra, no contaminemos más lo que es el espacio, como lo tenemos con basura espacial. Creo que fue en el año 86, 87 que anunció el presidente Reagan el inicio del programa Guerra de las Estrellas, o guerra que era poner armas nucleares en el espacio para facilitar su lanzamiento. Sí, pero como aquí lo importante es que debido al trabajo que le ha hecho las Naciones Unidas, ha habido un acorde, ha habido una armonía para evitar ciertos conflictos. Yo traigo una imagen también, tal vez la ponemos, donde los países que se han comprometido, una cosa es firmado, otra cosa es ratificar.
y otra vez que han cumplido. Y hay países que prácticamente no les interesa pues todos estos fines. Tenemos una imagen bien interesante ahí donde sale a nivel mundial cuáles son los países que realmente están interesados en todo lo que corresponde a lo que es el derecho espacial. Trae esa imagen entonces donde ve usted que hay países que realmente no están interesados. Ahí lo tenemos. Entonces países que esto es hasta 2015, sí, explico. Entonces cuáles son que lo han ratificado, los que se han comprometido y los que han ejercido pues. Pero usted mira la parte roja, países que no han firmado los tratados. ¿Qué significa eso? Que están anuentes, no les interesa pues. Algo otro porque tienen condiciones económicas muy pobres, pues si vamos a andar en eso, si vamos a ser miembros, vamos a estar de más, si no tenemos probabilidades para eso, ¿ya? Pero la realidad es que en el mundo pues ha habido una revolución desde el punto de vista científico. Ahora no solamente tiene concepto. Espéreme, antes de seguir con esto, solamente para dejar bien claro este tema. Normalmente, y para no referirnos necesariamente a está el convenio que han firmado las naciones sobre el calentamiento global o el convenio sobre el calentamiento global, que tiene reuniones cada año que se llaman, que son conocidas como las COP, las COP. Hay una cantidad de países, prácticamente la mayoría de países del mundo, firmaron el convenio sobre el calentamiento global. Ratificado, no todos los países lo han ratificado, porque ¿qué sucede? Ese es un tratado que se firma en las Naciones Unidas o en el ámbito de una de estas reuniones, pero luego tiene que ir al legislativo de cada país para que éste lo apruebe esa firma y le dé como una validez a esa firma. Entonces eso se llama ratificar el tratado. Entonces hay varios países que por su misma dinámica legislativa están atrasados en ese asunto. Y luego hay otros países, los menos, que son los que todavía ni firman y mucho menos han ratificado este tipo de convenios. Entonces, sobre el derecho internacional, usted mostraba ahí la imagen, que hay 89 países que todavía no han ratificado, pero sí tienen firmado ya el convenio. Fíjese que algo interesante acaba de decir usted. Nicaragua, ese documento que esa secretaría se dio en 1967 en Nicaragua. En ese tiempo era el embajador en Estados Unidos, Guillermo Sevilla Sacasa. Ahí está una imagen de que era el embajador, fue uno de los embajadores más viejos que tenía Estados Unidos, esa fue en la época de Somoza. Entonces Nicaragua en ese tiempo ya se había comprometido, ya había firmado este convenio, pues me explico, para hacer eso. Ahí tenemos la imagen y la fecha que fue. Pero yo no sé cuál es el susto de algunos, que actualmente, o sea, estamos hablando que eso fue en el 67, y actualmente estamos en el 2020, pero ¿cuál ha sido el problema? Recordemos que en Nicaragua ha habido épocas de guerra, cambios de gobierno, gobiernos inestables. Entonces, hasta ahora realmente, esa firma se ratificó. Estamos hablando ya y esto no es solo ahorita, para que tengamos una idea. Yo tuve una conferencia del 17 y 19 de noviembre del 2015, conferencia espacial de las Américas, derecho espacial, aquí esto fue en Nicaragua. Entonces, esto no es de ahorita, si en 2015 ya, debido a las situaciones que ha habido, pues, problemas políticos, salud, económica, hay leyes que realmente, proyectos de leyes, pues, que no han sido aprobados por estas situaciones, pero ahorita que se da la situación, pues como usted mismo dice, se le da otro aspecto, pues como que es político, pues. Pero esto no es desde ahorita, esto es desde 1967, o sea, estoy hablando del gobierno que era el gobierno de Somoza, pues. Después sabemos que pasó el 70, se mantuvo eso, después vino otro gobierno, y hemos ido en gobierno, y lo que pasa es que leyes que tienen que ver con el espacio ultraterrestre, pues lo que es la ciencia, la tecnología, como alguien me preguntaba, ¿y cuáles son los beneficios? Mira, yo no estoy defendiendo a ningún gobierno, le digo. Aquí lo importante, que sea como sea el gobierno, como lo miré,
en un avance tecnológico, un avance científico y un avance en cuestiones espaciales es un gran futuro para Nicaragua. Porque Nicaragua no puede quedarse atrás y que otros países vayan desarrollando lo que es su parte tecnológica. Hace 53 años, en el 67, casi 54 años, se firmó el convenio de Naciones Unidas sobre el derecho espacial. 53, 54 años prácticamente de la firma del convenio, y hasta ahora llega a la Asamblea Nacional una disposición para poder empezar el tema de la ratificación del convenio. ¿Qué va a significar para Nicaragua ratificar este convenio? ¿Qué significa? Y es necesario crear una secretaría que trate estos asuntos. Dejo la pregunta para después de la pausa. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. Un poco más adelante en esta misma edición, Mujer y Finanzas, les recordamos, como todos los viernes. El 28 de enero se llegó a la Asamblea Nacional la iniciativa de ley de creación de la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. Esta es la ratificación de los convenios o del convenio nicaragüense o el convenio internacional sobre derecho espacial. Bueno, aquí lo importante, recordemos que no solamente, si tal vez me lee esa página que está ahí, digamos los 5, y todo viene de las Naciones Unidas. El tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en exploración y utilización. El título. Los tratados y principios de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. Decíamos ese tratado, ¿no? El acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes, el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restricción de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, la Convención sobre los registros de objetos lanzados al espacio ultraterrestre y la Convención sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. Correcto. Si usted observa, son 5 ahí. Sí. Y ahorita se va a quedar nada más una secretaría. Aquí. Correcto. Pero faltan 4. Y otros más nuevos. Ahora, para mí mi lógica, porque lo que pienso yo... pero le pregunto, ¿esto significa que Nicaragua está ratificando esos tratados internacionales? No, es que estos son otros. Estamos comenzando con el más viejo ahorita. ¿Pero lo está ratificando con la creación de esa secretaría? Es que para mí lo que es si tiene en Nicaragua una agencia espacial nicaragüense. O sea, es como, ¿para qué va a crear una secretaría? Puede crear otra secretaría si todos tienen ¿cómo le plasmara todo viene de una misma rama? Pues me explico. Le voy a dar un ejemplo. INITER, pues me explico. INITER tiene lo que es vulcanología, tiene lo que es clima, tiene lo que es sismo, tiene lo que es muchas cosas, pues. Entonces, y solo falta que haya el clima espacial, que puede ser incluido. ¿Ya? Entonces, para mí lo que debe existir en Nicaragua es una agencia espacial nicaragüense. Y esa agencia espacial comienzan todas las ramas a formar secretarías. Pero por eso le pregunto, es decir, es que se pueden crear las secretarías, departamentos, agencias... Se está partiendo de algo, por ejemplo. ¿Pero eso ratifica el tratado firmado en el 57 o ese tratado ya está ratificado? Es que, le vuelvo a repetir, ya esto prácticamente, yo cuando estuve en la asamblea y estuvimos viendo esto, ya prácticamente, ya esto es como ratificado. Solo está que pase a plenario para formar la comisión. Entonces se crea esta secretaría. ¿Qué significaría crear esta secretaría? Además de crear una estructura administrativa que tiene un costo, ¿qué significaría para Nicaragua? Una de las ventajas, también ponemos una imagen que yo traje ahí, la cooperación, colaboración de algunas naciones que nos puedan apoyar. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros Rusia, convenios entre Rusia y Estados Unidos en cuestiones satelitales, pues me explico. El uso del paso extraterrestre, ahí lo tenemos, los convenios que hubo, y eso fue hace poco, ¿verdad? ¿En qué nos beneficia? Para fines pacíficos hay que definirlos, pues. No utilizarlos para fines eso. Entonces ahí tenemos todos los aspectos que se pueden ser utilizados, pues. Entonces tecnología para servicios, sistema meteorología espacial. Cuando hablamos de física y meteorología espacial, estamos hablando de clima espacial. Cuando venía una tormenta solar, es que nosotros ya hemos hablado de eso, ¿ya?
lo que es biología, microbiología espacial, viajes espaciales tripulados, prestaciones de utilización de servicios, el lanzamiento al espacio, utilización, o sea, vendría aquí una colaboración, cooperación, y no solamente tal vez los hermanos rusos, puede ser de los hermanos chinos también, que están bastante desarrollados, puede ser de Estados Unidos, puede ser de la agencia europea. Entonces, esto te viene aquí prácticamente a abrir las puertas de nuevas tecnologías, de nuevo tecnología espacial, pues, que prácticamente no estamos desarrollados nosotros. Entonces a nosotros, recordemos, siempre a nosotros nos han criticado que somos el país más pobre de Centroamérica, de Latinoamérica, que somos el país más atrasado, que somos todo eso. Yo creo que esto daba la oportunidad, quizás no para nosotros, nuestra generación, pero quizás para los posibles que puedan venir. En este momento, precisamente en este momento en Nicaragua, existe gente que estudia el espacio, es decir, en las universidades, por lo menos en UNAM Managua, yo sé que en el departamento de física se está trabajando en colaboración con otras universidades de Chile, España, de los mismos Estados Unidos. Se trabaja en el estudio del espacio, de cuerpo celeste y demás, ¿verdad? Es decir, que eso, para quien dice que aquí no se estudie el espacio, está incorrecto. Sí, pues, pero quizá usted porque tiene conocimiento de eso, pero no todo el mundo sabe, y son mínimos. Porque si usted observa en Nicaragua, lastimosamente, sin ofender a aquí hay más políticos, más poetas y más abogados. Sí, o sea, pero ingeniero, pero igual, a ver, ¿cuántos astronautas hay dígame, cualquier país de Europa? Dígame mejor cuántos astrónomos y astrofísicos. ¿Cuántos astrónomos y astrofísicos hay en cualquier país de Europa? Yo creo que me agarra un departamento de Nicaragua. Entonces es lo mismo, pero sí es que es lo mismo, es decir, esa no es una carrera en la que se especializa un montón de gente, es decir, en los mismos Estados Unidos, ¿cuántas personas están dedicadas al estudio del espacio en los Estados Unidos que tiene la NASA desde hace buen tiempo? Qué sé yo, 10,000 personas, 20,000 personas, 50,000 personas, 100,000 personas están dedicadas. No es rentable. Póngale que sean 100,000 personas para 130 millones de habitantes. 7,000 millones de habitantes a nivel mundial. Tiene la Tierra, no, pero Estados Unidos tiene 130 millones de habitantes. Fíjese que la pregunta que usted me hizo una vez, tristemente yo estaba con una delegada de Argentina que vino aquí y ella hicieron una vez como un estudio y metiendo los aficionados todavía y los estudiosos. Entonces agarraron toditos los tantos millones y millones de habitantes, o sea, ahora casi llamamos los 8,000 millones de habitantes. Entonces dijeron, hombre, ¿y cuántos astrónomos? Metamos toditos aunque sean los aficionados. Pero no llegan ni al 0,00,1%, pues, o sea, es mínimo. Sí, no, por eso le digo, entonces que usted me diga que es muy poca gente la que está en Nicaragua dedicada al estudio del espacio, eso ocurre en todos lados, es decir, pero esta gente va a recibir beneficios porque van a poder mejorar las condiciones de estudio, van a ampliar además el espectro de estudio. Sí, porque eso es bueno. Además, me parece a mí, y no sé, por eso le preguntaba yo qué beneficios va a tener Nicaragua, porque a mí me parece que eso permite abrir hacia, ya no solamente en el ámbito de los estudios universitarios de pre y posgrado, sino hacia las escuelas también, abrir el conocimiento hacia las escuelas, pues. Creo yo, no sé si eso sería correcto, esa afirmación o no. Lastimosamente, por ejemplo, si quieres estudiar astronomía, tienes que ir a Honduras. Si te va a la UNAM, solo hay carreras afines, pues me explico. Entonces, pero yo quiero centrarme en la parte tecnológica, pues me explico. Quiero sacar los pero yo le pregunto, ¿qué significa tener esta secretaría? ¿Qué beneficios trae? Desarrollo cooperativo, tecnología, avances de ciencia y más que todo eso lo puedo encerrar yo. Cooperación, colaboración tecnológica y científica, y eso beneficia a nuestro país. ¿Sí? O sea, encerrarlo en un solo punto. ¿Usted cree que se va a elevar el nivel educativo, el nivel de conocimiento científico en Nicaragua? Es que eso depende de tres factores fundamentales. Uno de ellos es la divulgación.
Así como usted está haciendo ahorita, usted está divulgando esto. Pero lastimosamente algunos canales de Nicaragua, si no es nota roja, si no es política, si no es algo pues que no sea llamativo, en este caso, no lo sacan. Entonces para ello, yo creo que aquí inclusive debe haber una ley que debe haber una formación científica en todos los canales y no solamente verlo desde el punto de vista de que si no me renta eso, no lo saquemos. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos formando? ¿Qué tipo de cultura estamos formando? ¿Qué tipo de juventud estamos formando? Tal vez me logra captar eso, lo que quiero plasmar. Sí. Entonces, eso para mí, o sea, y no es que yo esté exigiendo después que los canales a fuerza deben de sacar, que si vos sos de este partido, que si sos de tal religión. Pero una cosa, ingeniero, la divulgación no le corresponde solamente a los canales o a los medios de comunicación como tal. La divulgación de este tipo de conocimiento es a través de las escuelas, a través de otro tipo de mensajes que no necesariamente están en los medios de comunicación. Lo que hacen los medios de comunicación es una cosa, y no los estoy defendiendo, no estoy defendiendo a nadie, pero cuando se habla de divulgación y divulgación de estos temas, si va a haber una secretaría a la que le toca hacer la divulgación es a esa secretaría, así como a las universidades les correspondería, y no lo hacen, divulgar los avances, los resultados de sus investigaciones y demás. No quede el enigma. Sí. O sea, por esa es la razón también, como se clamaba en la antigüedad, lo que es la ciencia, y eso fue uno de los problemas de los mayas, que todo el conocimiento quedaba solamente en los chamanes, todo lo que quedaba en los sacerdotes, todo lo que quedaba en los de arriba. Entonces los pueblos trataban que fueran ignorantes para desconocer ciertos fenómenos naturales, fenómenos físicos, fenómenos astronómicos, fenómenos inclusive alguna medicina, pues. Entonces no se le entregaba a la población para mantenerlo siempre en lo que nosotros conocemos en el oscurismo o en la tendencia de no progresar. Recordemos que eso pasó en la Edad Media también con la Inquisición de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a través de la Inquisición, trató de apagar durante varias décadas y varios años prácticamente lo que es el desarrollo tecnológico y científico. Y si vos decías lo contrario, entonces prácticamente lo que era un hereje y lo que te esperaba era lógicamente ser quemado vivo. Entonces para mí, viéndolo de un punto de vista, y no es que esté defendiendo ningún gobierno, sino que el gobierno que venga y ofrezca tecnología, y ofrezca ciencia, y ofrezca astronomía, y ofrezca física, y un desarrollo tecnológico a un país, para mí es un gobierno que está haciendo algo por la población. Porque, como dijo un amigo mío, tal vez usted lo conoció, el doctor Jaime Inser Barquero, dice, yo ya di lo que iba a dar y di lo que pude a este país, pero quizás viene una nueva generación que va a dar mejor cosas que yo pude haber dado. Entonces yo creo que esos mensajes son buenos para formar una Nicaragua que realmente tenga fruto, y hablo de fruto en otras áreas que no sean las mismas que siempre conocemos. Bueno, ingeniero, quiero agradecerle que haya estado con nosotros en esta parte del programa, conversando sobre este tema, echando luces sobre qué significa crear una secretaría para el espacio ultraterrestre, la Luna y otros objetos celestes cerca de la Tierra y largo de la Tierra. Muchas gracias, ingeniero. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes. Los invitamos a continuar con Adelante Nicaragua tras la pausa Mujer y Finanzas.